Si estás oyendo esto, es porque crees, quizás por un instante, que lo imposible te pertenece más de lo que admiten. Van a contar que soy un hereje, un loco, pero lo que voy a revelarte es el arma más temida, el secreto para romper todas las cadenas, para doblar la realidad a tu voluntad, para conquistar lo que llaman prohibido. ¿Quieres saber cómo fui capaz de desafiar imperios, de mirar al abismo sin cerrar los ojos? Quédate conmigo, porque lo que te cuento ahora podría ser lo que cambie tu mundo para siempre. ¿Estás listo para escuchar lo que nadie se atrevió a decir? ¿Oyes ese silencio? Es el rumor antiguo de la piedra, el murmullo de las ideas prohibidas que cruzan los siglos. Cierra los ojos, detén el paso de tu día, y escucha cómo la oscuridad tiembla de expectativa en las bóvedas huecas de la historia. Algo va a revelarse, un eco de fuego, un secreto que nunca fue escrito con tinta porque solo podía transmitirse por el temblor de una voz. Así comienza nuestra travesía, no en una biblioteca ni ante los frescos de una iglesia, sino al borde mismo del abismo, donde el miedo y la curiosidad se dan la mano. Llámame narrador, cómplice, testigo. Hoy vas a escuchar lo que nunca debiste saber. Era invierno en Europa, pero la sangre de los hombres ardía. Siglo XVI. Roma era un rebaño de mármol bajo el ojo del poder. Florencia bullía de arte y conspiración. Venecia comerciaba secretos igual que oro. Y en un rincón olvidado, un niño lanzaba piedras al río imaginando que su destino, como la corriente, era imposible de detener. Capítulo 1. La infancia prohibida. Ñola, en la Campania, al sur de Italia, año 1548. Aquí comienza el conjuro. La bruma de la madrugada mezclaba el aroma de la tierra recién labrada con el humo de hogares humildes. Giordano Filippo Bruno nació bajo el signo de Acuario, en casa de campesinos resignados que rezaban más por la lluvia que por los santos. De niño, Giordano era callado e inquieto a la vez. Sus preguntas caían a la mesa como guijarros en un pozo sin fondo. ¿Qué hay después del azul del cielo?, preguntaba a su madre, mientras la mujer, manos rojas del frío y la lejía, le devolvía la mirada de quien teme que saber puede ser un pecado. Las leyendas del pueblo eran su refugio y tormento. Por las noches escuchaba historias de espíritus, brujas, milagros inverosímiles que los adultos lanzaban al fuego para ahuyentar el miedo a lo invisible. Pero Giordano no temía. Miraba la llama bailar en sus ojos, y callaba, rumiando que la magia debía de ser otra cosa, algo más íntimo, más verdadero que maldiciones y rezos de costumbre. El primer asombro, el recuerdo más antiguo quedó grabado como un presagio. Tenía 5 años y, bajo la luz de la luna recién nacida, vio a su abuela verter agua en el umbral de la casa para invocar a los muertos de la familia. Hay preguntas que vale más no hacerle a Dios, niño, le susurró ella en complicidad, pero hay secretos que son como el pan, a todos nos dan hambre. Esa noche soñó con un campo de estrellas, cada estrella era un ojo, cada ojo, una llave esperando ser usada. El lenguaje de la oscuridad. Aprender a leer fue su primer acto de herejía. Nadie en casa tenía tiempo para letras, el trabajo apremiaba, la tierra exigía todas las fuerzas. Pero Giordano encontró el modo, ayudaba al cura del pueblo a limpiar la sacristía a cambio de que éste, entre encíclicas y salmos, le enseñara a hilvanar vocales. El muchacho tenía el don de la memoria, repetía frases latinas sin entenderlas, hasta que un día supo que no quería solo repetir. Quería comprender, traspasar, habitar el misterio. En el mercado, entre aromas a cebada y heno, se colaba bajo carros para escuchar a los mercaderes discutir las rutas del mundo. El universo se expandía con cada cuento robado, reinos lejanos de nieve, desiertos donde el sol era tenaz verdugo, mares cruzados por bestias fabulosas. ¿Y si todo lo que existe cabe también en mí?, pensaba Giordano, sintiendo que la imaginación era como una fruta prohibida y deliciosa. A capítulo 2. El claustro y las rejas de la fe. En 1562, cuando el moho y el encierro se comieron la infancia de Giordano, fue enviado al convento de San Domenico Maggiore, en Nápoles. Lugar húmedo y de altos muros, donde el silencio era mandamiento y el estudio,
penitencia. Allí, el niño se convirtió en novicio, cabello rapado, sotana negra, sueños grises. Pero los claustros de mármol eran jardines para su mente. Giordano sentía que, tras cada piedra, cada sombra, vibraba algo más grande que la fe, la posibilidad. Los frailes recitaban fórmulas, discutían sobre el mal y el poder, rezaban el rosario en hileras de eco. Y él, mientras fingía devoción, se preguntaba quién había puesto los límites de lo decible. Fue aquí donde forjó su alianza con la duda. Los libros prohibidos. El verdadero despertar llegó una noche. Giordano descubrió, escondido tras evangelios y cartas de santos, un volumen manchado y deshojado, sobre la naturaleza de las cosas, de Lucrecio. Había en ese libro misterioso la idea de que el universo era infinito, hecho de átomos errantes, y que nada, ni alma, ni Dios, ni ley, podía encerrar lo que era por esencia libertad. Sintiéndose cómplice y traidor, devoró aquel conocimiento proscrito. Desde entonces buscó textos vedados como quien busca respirar cuando el aire escasea. Cada página robada era una ventana al vértigo. Plotino, Hermes Trismegisto, los ecos de los neoplatónicos lo armaron de preguntas. En sus oraciones, Giordano comenzó a modificar las letanías, donde otros pedían absolución, él pedía saber. Cuando confesaba sus pecados al superior, decía, he dudado del orden del mundo. El confesor lo observa, le acaricia el cabello con manos frías, advierte. Algunas preguntas no traen luz, hijo, solo más sombra. Pero Giordano sentía, la sombra es donde se esconde el fuego. Capítulo 3. De la fe a la libertad, la herejía interior. Se hizo experto en la virtud de callar. La vida monástica le enseñó el precio de guardar secretos. Había que sonreír cuando el alma lloraba, había que rendirse en silencio ante el hierro de la costumbre. Pero dentro de sí, la rebelión era un fuego lento. Empezó a debatir con los maestros, con los otros novicios, disimulando sus ansias de infinito con la astucia que da el miedo. Aprendió a usar palabras como velos, a disimular la inquietud con sonrisa discreta. La noche era su aliada. En la biblioteca, bajo la luz trémula de una lámpara de aceite, copiaba líneas prohibidas en trozos de pergamino que luego escondía cerca de su corazón. El primer juicio. A los 20 años, los rumores inquietan el convento. Giordano piensa demasiado, pregunta del modo equivocado. Lo citan ante el prior. La sala está fría, huele a polilla y coral. Se te acusa de poner en duda la Santísima Trinidad, de leer libros prohibidos, de estudiar artes sospechosas. Bruno baja la cabeza. Sabe que la verdad, en ese lugar, es sólo la suma de los miedos ajenos. En vez de negarlo, responde con una pregunta. ¿No sería Dios menos perfecto si le temiera a la libertad? El prior lo mira, y por un instante en sus ojos envejecidos titila respeto o terror. Es la primera grieta, la fe se agrieta cuando la verdad pide respiración. Capítulo 4. El convento no puede retener el viento. El aire en San Domenico Maggiore se volvía cada día más pesado. Las campanas resonaban como advertencias, y Giordano sentía que cada uno de sus movimientos era espiado, no ya por Dios, sino por los hombres que hablaban en su nombre. Las paredes susurraban traición. En 1576, la tensión se hizo insoportable. Un día, una discusión trivial se tornó en sospecha mortal. Hallaron entre sus pertenencias un comentario anotado en los márgenes de un tratado. No era una corrección, sino un desafío. La verdad no es servidora de la costumbre, había escrito con trazo firme. Los rumores crecían. Los pasos detrás de él retumbaban más fuerte. Cada oración colectiva era una partida de ajedrez entre el deseo de saber y el temor a lo desconocido. Una madrugada lluviosa, Giordano escapó del convento. La noche lo envolvió con promesas de anonimato. Sus pies descalzos retumbaron sobre los adoquines. Cada esquina podía ocultar la condena o la libertad. Detrás dejaba libros escondidos, amigos vacilantes y rezos susurrados en vano. Delante, solo incertidumbre. El exilio no era solo físico, era una deserción de todo lo aprendido, de toda seguridad.
Pero también era un nacimiento, el primero de muchos. Capítulo 5. Huida y aprende, el despertar en las ciudades. La vida del fugitivo es una llama temblorosa al viento, nunca sabe dónde prenderá, y cada noche podría ser la última. Giordano Bruno recorrió Italia disfrazado, mendigando saber, robando libros más que pan, huyendo de inquisidores de carne y de pensamiento. En Génova, sobrevivió gracias al trabajo como copista. Observaba a los mercaderes negociar rutas, cada conversación le enseñaba sobre la lógica oculta del mundo. Sabía que su vida dependía de cada mentira piadosa, de cada sonrisa disimulada. En Saboya, un invierno especialmente cruel, conoció a una enigmática alquimista, Isabella di Carpi. Ella le mostró hierbas que ardían en azul, metales que hablaban. Entre ambos hubo un juego de seducción e intelecto. Isabella le enseñó que la magia no es hechizo ni invocación, sino el arte de mirar donde otros no ven. Fragmento dramatizado. ¿Crees que puedes cambiar el destino, Giordano? No sé si puedo, pero sé que el destino cambia dentro de cada uno, cuando uno cambia la mirada. Al describir una noche de estudio, la alquimista revolviendo brebajes, el resplandor de la luna sobre los frascos, las manos de ambos tocándose apenas sobre un libro antiguo. Cada ciudad era un mundo nuevo. Lyon con su ruido de imprentas, Toulouse y los estudiantes rebeldes, París, un crisol explosivo de arte y herejía. En París, la universidad vibraba de controversias. Giordano ofreció lecciones de mnemotecnia, el arte de la memoria, a poetas, nobles y cortesanas. Les enseñó a ver el conocimiento como imágenes vivas, a construir palacios mentales donde cada sala era un concepto, cada ventana un destello de saber. Pero más allá de los métodos, el verdadero aprendizaje era invisible, saber escuchar la diferencia entre lo común y lo extraordinario. Diálogo imaginario. En una taberna llena de humo, Giordano debate con un joven de mirada crítica. ¿Por qué persistes en tu camino, si el precio es el exilio constante? Porque nada me haría sentir más exiliado que renunciar a lo que soy. La risa y el bullicio esconden la gravedad del momento. Solo quien ha escogido el pensamiento libre comprende que la soledad es su único refugio verdadero. Capítulo 6. El eco de los mundos infinitos. Fue en París donde su pensamiento floreció en dirección prohibida, la infinitud del universo. A menudo paseaba cerca del Sena al anochecer. El río arrastraba barcos y secretos. Miraba el reflejo de las estrellas en el agua y sentía una certeza silente. El universo es infinito, lleno de mundos sin cuento, no puede haber un solo centro, ni una sola verdad, ni un límite único. Esa visión lo obsesionaba. Veía la Tierra como una esfera girando solitaria en la danza cósmica de millones de sistemas. Sentía que el alma humana era semejante, capaz de expandirse mucho más allá de su cárcel de hábitos y miedos. Giordano empezó a hablar de estos mundos infinitos con quienes se atrevían a escuchar. Algunos lo tachaban de loco, otros de hereje, pero algunos, los más silenciosos, lo miraban con la incomodidad de quien reconoce una verdad imposible de negar. A relato de asombro. Cierta noche, una joven estudiante, Marguerite, le preguntó: ¿Qué importa, maestro, si existen 1000 mundos más allá del nuestro? Importa, responde él, porque cada mundo posible es una posibilidad en ti. Limitar el universo es limitar tu propia alma. Marguerite sintió que, por primera vez, el miedo a soñar se volvía un acto sagrado. Se describe como Giordano mira al cielo estrellado, mientras la brisa del río le enfría el rostro, siente el vértigo de la infinitud. La noticia de sus opiniones se esparció como pólvora. Pronto hubo quienes intentaron desacreditarlo, otros, más sutiles, lo temieron en secreto. Un poder callado, el poder de hacer pensar a los demás, de recordarles que podían ser mucho más de lo que les habían enseñado. Capítulo 7. El arte de la memoria y la imaginación. Alquimia, sí, pero sobre todo, memoria. Mientras en Venecia los mercaderes traficaban con sedas y especias, en París Giordano traficaba imágenes y recuerdos. En sus clases,
Enseñaba la mnemotecnia que había aprendido y refinado en los scriptoriums y claustros. Les pedía a sus alumnos: cierra los ojos. Imagina un gran teatro. Cada asiento es una pieza de saber, cada cortina, una emoción. Camina por tus propios palacios mentales, construye los pasillos de tu futuro. A la nobleza francesa le fascinaban esas enseñanzas, les permitían recordar genealogías, versos, incluso estrategias políticas. Pero para Giordano, el verdadero secreto era más profundo. La mente no es solo espejo, sino arquitecta de la realidad. En privado, sus discípulos más atrevidos le preguntaban: ¿podemos realmente cambiar el mundo con la memoria? Puedes cambiar tu mundo, y ese es el único lugar donde existe el milagro. Giordano sabía que la imaginación era la fuerza creadora, el secreto prohibido que mueve a los dioses y hombres. Les explicaba que todo acto de visualización es una semilla, que la idea precede al hecho. Ejercicio sensitivo. Cierra los ojos ahora. Imagina tu recuerdo más querido, ponle el olor de la infancia, el tacto de la madera vieja, la música de voces amadas. Ahora cambia algo, agrega una ventana por la que entre la luz de las posibilidades. ¿Qué cambia en ti cuando puedes diseñar tu memoria, tu historia, tu destino? Esa es la rebelión intangible de Giordano Bruno, el poder de hacerse alquimista de uno mismo, de mirar el universo y saber: nada es fijo, todo puede nacer de nuevo si tienes el valor de imaginarlo. Capítulo 8. El fuego lento de la herejía. La fama de Giordano Bruno crecía en París como crecen las grietas bajo las pinturas viejas. Nadie quería hablar de ellas, pero era imposible ignorarlas. Los salones de la nobleza lo recibían como curiosidad exótica, los círculos religiosos, como una amenaza silente. Cierta noche, acudió a una velada en casa del duque de Guisa, mecenas de artistas e ideas peligrosas. Había músicos tañendo laúd, poetas recitando versos, pero Bruno apenas sentía todo aquello como un rumor distante. Su alma flotaba inquieta, como una llama en una habitación cerrada. Un cardenal, curioso y venenoso, le preguntó en voz baja: «Maestro Giordano, ¿cree usted que existe un límite para el atrevimiento de la mente?» Bruno sostuvo la mirada. «Solo hay un límite, el miedo impuesto por quienes quieren ser dueños de las fronteras ajenas». En ese instante supo que hablaba no solo por sí mismo, sino por todos los que alguna vez soñaron más allá de los vientos permitidos. Pero cuanto más ascendía en la admiración de algunos, más aumentaba el recelo de los guardianes del dogma. Pronto, las cartas anónimas, los susurros, los peligros invisibles lo rodeaban como espinas a una rosa. Escena narrativa: la sombra se cierra. Una madrugada, cruzando el puente de las artes, sintió pasos apresurados tras él. El eco en los adoquines fue convirtiéndose en amenaza. 3 figuras lo acorralaron, tapándole la boca con un trapo impregnado de vinagre. «Hay pensamientos que matan, maestro. Los suyos podrían costarle más que la vida», murmuró uno al oído antes de perderse en la niebla. Bruno supo, por primera vez, que el miedo de los demás puede ser más letal que la propia muerte. Capítulo 9. La odisea del exilio. La llama no se apaga. Acosado por cartas de denuncia y amenazas, Bruno supo que París ya no era refugio. Cruzó a Londres, donde la bruma y el peligro tenían otros nombres pero idéntica sed de control. Allí, la reina Isabel veía con simpatía a los herejes que incomodaban a su enemigo, el Papa. En Londres conoció a John Dee, mago cortesano y consejero de la monarca. John coleccionaba manuscritos prohibidos y espíritus inquietos. Una tarde lluviosa, en la biblioteca de Morlaque, Dee mostró a Bruno una esfera de cristal. «Dicen que en este orbe está atrapada la imagen del universo. ¿Qué ves tú, Giordano, cuando miras a través?» Bruno acarició el vidrio, vio su propio rostro multiplicado al infinito. «Veo que el universo tiene tantos rostros como ojos para imaginarlo», respondió en voz baja. «Y cada uno es tan real como el que lo inventa». Juntos discutieron la posibilidad de comunicar con inteligencias de otros mundos. John Dee intentó contactar espíritus, Bruno, ideas. Para ambos, el verdadero peligro no estaba en los demonios,
sino en la reducción del misterio al tamaño de una jaula. En Londres, Bruno escribió sobre la pluralidad de los mundos y desarrolló su arte de la memoria, enseñándolo a diplomáticos y cortesanos. Pero la hostilidad nunca desapareció del todo. Allí, la herejía era una moneda con dos caras, y ninguna segura. Cuando el Consejo Real comenzó a vigilarlo, Bruno supo que ni la lejanía del Papa lo iba a salvar. Otra vez, las maletas, los libros ocultos, el sombrero bien calado y la certeza de que huir era vivir. Capítulo 10. Los caminos del polvo y la revelación. Vagó por Wittenberg, Praga, Zúrich, cada ciudad con sus propias leyes, lenguas, supersticiones. En Frankfurt escribió y publicó libros que se convertirían en armas de doble filo, de la causa, principio y uno, sobre el infinito, universo y mundos. En Alemania se asoció con impresores clandestinos, con sabios judíos y protestantes. Una noche, mientras compartía pan y vino con un rabino ocultista, aprendió que todas las tradiciones buscan nombrar lo innombrable, y que tras cada rito, cada salmo, late el mismo anhelo, traspasar el muro del miedo y tocar la libertad. Fragmento dramatizado. ¿No temes que te quemen, Giordano? Preguntó el viejo rabino, ojos húmedos de siglos. Temo más vivir sin arder, maestro, respondió Bruno tomando la copa. Ser frío es peor destino que ser ceniza. El narrador describe la escena del fuego de la chimenea dibujando figuras en el techo, el repiqueteo de la lluvia contra los postigos, el susurro de una oración hebrea confundido con la risa del filósofo. Capítulo 11. El manuscrito prohibido y la ley de la imaginación. En algún momento de su periplo, Bruno comenzó a escribir un libro oculto, o al menos así lo cuenta la leyenda. Un manuscrito cifrado, guardado entre símbolos y poemas visionarios, donde dejó entrever el verdadero núcleo de su secreto. Lo que imaginas con suficiente poder termina tomando la forma de lo real. En la penumbra de una posada bávara, escribía páginas con la convicción de que ese libro jamás podría ser comprendido por quienes solo buscaban recetas. Estaba destinado a aquellos capaces de renunciar al miedo. Quien tema perderse no merece encontrarse, murmuraba mientras la tinta, densa como la noche, corría sobre el papel. El manuscrito prohibido comenzó a ganar fama de espectro. Algunos decían haberlo visto, otros poseían copias falsas, pero nadie pudo decir que lo entendió por completo. Era como el propio Giordano, una pregunta disfrazada de respuesta. Descripción detallada de cómo Bruno utilizaba símbolos astrológicos, fragmentos en diversos idiomas y dibujos de arquitecturas imposibles, un manual no de encantamientos sino de liberación mental. El narrador explica al oyente que tal vez no importa si el manuscrito existe o es invención, lo esencial es la semilla de duda y creación que deja en quien lo busca. Capítulo 12. Caminos de sombras, el regreso peligroso. Han pasado casi 2 décadas. Giordano Bruno, marcado por los años de ciudades, exilios y debates secretos, es ya leyenda viviente en el mapa disperso de los herejes y soñadores. A veces, mientras viaja de posada en posada, siente el cansancio de quien camina siempre al filo de la hoguera y del olvido. En 1591, atraído por la promesa incierta de un mecenas, regresa a Italia. El noble Giovanni Mocenigo, intrigado por la fama de Bruno como mago de la mente y maestro de la memoria, lo invita a su palazzo veneciano. Mocenigo ansía aprender los secretos del recuerdo, la sugestión y la invocación de visiones. Busca poder, busca control. Al principio, Bruno desconfía. Reconoce en el ansia de su anfitrión las señales del miedo disfrazado de codicia. Pero la nostalgia también lo guía, la visión del atardecer otoñal sobre los canales, los platos familiares, los ecos de una lengua natal. Días de enseñanzas, noches de sospecha. El palacio es frío, lleno de cortinas pesadas y espejos que deforman la figura. A medida que le revela a Mocenigo pequeños trucos de la mente, fragmentos de filosofía hermética y memorias ocultas, siente el cerco de la traición. El noble, paranoico, teme que Bruno guarde para sí el secreto supremo, lo denuncia a la Inquisición veneciana, convencido de que así salvará su alma y, si puede,
sus reputaciones. Una madrugada, los jueces irrumpen en el palazzo y detienen a Bruno. Lo llevan bajo llovizna, entre insultos y miedo disfrazado de legalidad. Comienza el calvario. Capítulo 13. Las prisiones de la carne y la libertad del pensamiento. El calabozo huele a moho, a orines, a dudas de siglos. Giordano murmura letanías sin santo ni altar, solo pensamientos encendidos y silencios de piedra. Los guardianes lo observan como a un animal raro. No es el primer pensador en sus celdas, pero sí uno de los pocos cuya calma desafía al encierro. Los días se convierten en largas noches. Los interrogatorios son repetitivos, insistencia en las mismas preguntas, trampa sutil, amenazas de tortura, promesas de perdón si reniega. ¿Niega usted la autoridad del Santo Oficio? No reniego de lo que dice mi razón. Su pluma, cuando se la conceden, vomita páginas de réplicas, de explicaciones lógicas, de dilemas imposibles. Para Bruno, la prisión física es menos cruel que el confinamiento de la imaginación. En sueños, camina por paisajes imposibles, conversa con sus maestros y con los genios de otros tiempos. ¿Cómo resististeis la soledad?, pregunta a Sócrates. Convirtiendo cada minuto en pregunta nueva, responde el silencioso ateniense. En la celda, Giordano desarrolla el arte de estar consigo mismo. Recuerda todos los palacios mentales, los paisajes diseñados de su infancia, y los recorre en la oscuridad, convencido de que todo poder comienza en lo invisible. Capítulo 14. Juicio al pensamiento, el proceso implacable. En 1593, Bruno es trasladado a Roma. 7 largos años de proceso, 7 inviernos de encierro. El Santo Oficio prepara su caso con minuciosidad mortal. Acusan al prisionero de blasfemia, negación de la Trinidad, creencias en la transmigración del alma, herejía sobre la infinitud del universo. Leen ante él fragmentos de sus libros como armas impregnadas de veneno. Dice aquí que existen infinitos mundos, que Dios no se limita a nuestra tierra, que el espíritu es libertad, que el infierno es la ausencia de entendimiento. En la sala del juicio hay cardenales, teólogos, cronistas y un puñado de silenciosos admiradores. El aire se estira, lleno de ego y miedo. Bruno no niega, tampoco implora. Intenta argumentar. Si Dios es infinito, su obra no puede ser menor que su potencia. Pero las palabras son dagas de doble filo. Sabe que su condena está escrita antes de pronunciarse. Sin embargo, se niega a ceder. Prefiere el fuego a la renuncia de lo que considera visión sagrada. Testimonio secreto. Algunos dicen que, en la noche anterior a la sentencia, un joven monje fue a llevarle agua. Al salir, blanco como el mármol, murmuró. Era como mirar un sol en una celda. Nunca vi a un hombre tan libre entre rejas. A capítulo 15, el clímax, caminata a la hoguera. Febrero de 1600. Roma tiembla bajo el yugo inquisitorial, pero también bajo el rumor de que hoy, en campo de Fiori, habrá un espectáculo de advertencia. La ciudad amanece cubierta de neblina y nervios. Giordano Bruno camina descalzo, escoltado por monjes. El sol de la mañana apenas dora la fachada sombría de las iglesias. En la plaza, la multitud respira odio y compasión en dosis iguales. Algunos escupen, otros lloran en silencio. Hay quienes miran sus pies, avergonzados de que la valentía solo habite el cuerpo de un condenado. El verdugo le ofrece la cruz para besar. Bruno la rechaza y, con voz firme, susurra. Morís con más temor dictando esta sentencia que yo al recibirla. Amarran sus manos. A sus pies, la pira espera. Nadie aplaude, pero el silencio es poderoso. El fuego sube. El humo baila en el aire. Alguien grita. Una mujer tapa los ojos de sus hijos. En el corazón de las llamas, algunos aseguran haber visto una sonrisa, la de quien sabe que la libertad encendida nunca muere con el cuerpo. Capítulo 16. El legado, la sombra y la llama. Tras la ejecución, las cenizas se dispersan en el Tíber. Pero las ideas, como las brasas, nunca se apagan del todo. Sus libros son prohibidos, buscados y leídos con aún más avidez.
Sus frases sobreviven disfrazadas de susurro y cita anónima. Así, muere un hombre y nace una leyenda. Bruno se convierte en símbolo, para unos, advertencia, para otros, antorcha imposible de apagar. Círculos secretos transmiten su nombre en clave. En universidades ocultas, se repiten sus tesis como oraciones para iniciados. Reflexión final. Hoy, siglos después, una estatua de bronce se alza donde antes ardía la pira. Bruno, de espaldas al Vaticano, mira hacia lo desconocido. Su figura preside el mercado, los turistas y los curiosos. Pero su verdadero monumento está en quienes cierran los ojos, en silencio, y sueñan más allá del miedo, preguntan más allá del dogma, y recuerdan que el verdadero secreto prohibido no es un libro ni una doctrina, sino el coraje de pensar con el corazón encendido. La melodía baja. El narrador invita al oyente a respirar hondo, a mirar en su interior, como quien busca no una respuesta, sino la pregunta de su vida. Capítulo 17. La siembra invisible, filosofía viva. Los siglos giran. Roma se convierte en museo, las plazas son invadidas por turistas, los libros llevan cubiertas nuevas y las ideas vuelven a disfrazarse para sobrevivir. Pero, apaga las luces. Escucha. En las universidades, lejos de la vigilancia inquisitorial, jóvenes inquietos citan, bajo voz, los postulados de aquel condenado. El universo infinito de Bruno vuelve, disfrazado de física cuántica, de teoría de la expansión cósmica, de libertad interior. Hay profesores que leen sus tratados solo como ejercicio de lógica, pero tiemblan al reconocer en su interior la llama del peligro. A veces, en una biblioteca polvorienta, un estudiante encuentra una nota al margen de un libro antiguo. El pensamiento es siempre más vasto que cualquier sistema. No hay firma, pero el susurro es el mismo que resonaba en las criptas de Nápoles. Capítulo 18. Cartas a los herejes del futuro. En silencio, el narrador imagina que Giordano Bruno escribe cartas. No a los jueces ni a los cardenales, a los desconocidos, a los soñadores, a ti. Cuando cierres este libro, no habré muerto. Cuando dudes de tus límites y ames la extrañeza del universo, estaré en tu sombra, como luz que se filtra entre las hojas y el tiempo. No busques mi nombre en los manuales, ni mi retrato en las monedas. Allí donde una chispa de duda te haga preguntarte si el mundo es todo lo que parece, estaré ardiendo, paciente. Recuerda, el fuego consume, pero también transforma. Nadie puede arrebatarte lo que no se ve, tu capacidad de imaginar, de sentir, de renacer. No temas si tiemblas ante lo prohibido, el temblor es la puerta del asombro. Capítulo 19. Ecos de la memoria, testimonios y revelaciones. En cafés trasnochados, en blogs anónimos, en salas de ensayo, el nombre de Bruno vuelve como un talismán. Una mujer recuerda que de niña le dijeron, no mires las estrellas, que marea. Hoy, con ojeras de insomnio y sueños de libertad, se tumba cada noche bajo el cielo y susurra agradecimientos al infinito. Un joven físico, asolado por las ecuaciones y el miedo a lo inalcanzable, se detiene a leer aquel verso. Ningún universo es demasiado vasto para la mente que se atreve. Abre la ventana, aspira el aire frío y se permite, por primera vez, el lujo de no tener miedo al error. Grupo de poetas clandestinos repite en voz baja, bajo grafitis de paredes urbanas. La vida es un río que no se deja represar. Y, sin saberlo, le rezan a Bruno. Capítulo 20. El secreto renacido, visualización guiada. Imagina que caminas en un bosque, la luz del atardecer recortando los árboles y el aire lleno de promesas. Sientes que has caminado 1000 caminos, unos rectos, otros oscuros de dudas. De pronto, encuentras una hoguera apagada. No hay restos, solo un círculo de piedras y el olor indeleble de humo antiguo. Te sientas. Cierras los ojos. Una voz, que reconoces en tu médula, te pregunta. ¿Qué harías si el miedo no existiera? ¿Qué soñarías si supieras que el universo conspira contigo? Permanece en silencio. Siente. No hay respuestas, solo el latido del cosmos y de tu sangre, sincronizados.
Cuando abras los ojos, descubrirás que el fuego nunca se apaga por completo. En las brasas humildes está el germen del incendio futuro, el secreto listo para ser compartido a quien tenga el coraje de oír. Epílogo, la llama en ti. Este no es solo el final de un relato ni el eco de una tragedia antigua. Es la continuación de un rito que apenas comienza cuando un alma, cansada de repeticiones, hambrienta de vida, se reconoce en el espejo imposible de lo infinito. Nadie va a regalarte el poder. Nadie puede quitarte lo que eres, aunque te echen fuera de su mundo. Cuando mires el cielo estrellado, pienses en el absurdo, en las preguntas sin respuesta, recuerda, las mejores respuestas son las que encienden otra pregunta mayor. No tengas miedo al abismo. El abismo, a veces, es solo la antesala de la libertad. Así termina, así estalla, así comienza. El secreto prohibido de Giordano Bruno para conseguirlo todo. No creas que está fuera. Arde, discreto, en tu sombra. Espacio para la respiración final. Música tenue. El lector, el oyente, puede quedarse en silencio. Siente el peso de las ideas, saborea el vértigo de las posibilidades. ¿Sientes ya el temblor? ¿Te animas a andar tu propio exilio, a desafiar esa última frontera, el miedo a tu propia grandeza? Te espero en el fuego, entre las estrellas, todas las veces que decidas nacer de nuevo. Capítulo 21. La noche de las preguntas sin fin. Imagina, otra noche cae sobre la ciudad, pero esta vez es una ciudad de tu memoria, donde las calles se mezclan con silencios y las ventanas se abren hacia la posibilidad. Sientes algo antiguo en el aire, como si pudieras palpar las interrogantes que han flotado por siglos. ¿Por qué seguimos preguntando? ¿Por qué el secreto nunca se agota? La voz interior te invita al insomnio creativo. No duermas aún, hay preguntas que solo pueden soñar los valientes. Cuando el mundo calla, tu verdadera voz sale del escondite. Despiertas a medianoche y escuchas el tic-tac de un reloj que no existe. Cada latido, una invitación al misterio. Abres un viejo cuaderno y anotas lo que nunca te atreviste a decir en voz alta. No importa si alguien lo lee, el fuego del pensamiento se aviva solo cuando escribe, aunque sea en las paredes internas del alma. En tu insomnio, la herencia de Bruno arde, no es ser respondido, sino atreverse a preguntar más hondo. Capítulo 22. Los ecos en el mundo moderno. Cientos de años han pasado desde que las llamas buscaron devorar una verdad inquieta. Pero el mundo moderno, con sus luces eléctricas y sus bibliotecas infinitas, aún tiembla ante el corte provocador de una idea sin límites. En un laboratorio de física, una joven doctora, Lucía, se queda a oscuras, solo con la luz azul de los monitores y unos cuantos diagramas dibujados a mano. Suspira, y de pronto se oye diciendo: ¿no es esto lo mismo de lo que hablaba Bruno? Que el universo nunca acaba, que toda frontera es imaginaria. En un café de Buenos Aires, un hombre lee sobre multiversos y piensa en la valentía de recordar lo que los libros intentan olvidar. En Tokio, un niño, obligado a memorizar hechos, se escapa a la azotea y mira las estrellas, soñando que puede volar a cualquier mundo, si cierra los ojos lo suficiente. Así, la llama oculta de las posibilidades nunca muere. Fluye desde el italiano quemado hace siglos hasta la última página del libro mal entendido, hasta el susurro del maestro que pregunta en clase: ¿y si todo es diferente a como nos enseñaron? Capítulo 23. La magia que sucede cada día. El verdadero secreto prohibido nunca fue la alquimia de los metales, sino la del instante. Bruno decía, sin que lo entendieran, que el milagro es cotidiano, que lo insólito sucede cuando menos lo esperamos. Un panadero amasa su pan con unas palabras, y el olfato de los vecinos le recuerda la infancia perdida. Una madre besa a su hija dormida, y en ese roce se transmite el universo entero, invisible, puro. La magia no necesita varita ni palabra latinizada, está en la capacidad de asombro, en la pausa, en la respiración honda antes de tomar una decisión. Intenta experimentarlo. Hoy, al caminar, detente sin razón. Escucha el murmullo que hay debajo del ruido de la ciudad.
Deja que una pregunta emerja sola. ¿Qué pasaría si elijo creer que puedo transformar este día? Tal vez no verás fuegos artificiales, pero sentirás un leve temblor en los bordes de la realidad. Eso es el pasado hablando a tu presente, el secreto susurrando su promesa. Capítulo 24. Cartas para el futuro que espera. Imagina que Bruno pudiera enviarte una carta ahora, por debajo de la puerta, envuelta en la niebla de la mañana. No tendría remitente, ni sello. Solo un fragmento manuscrito. Búscate donde no se esperaba nada. Créate en el hueco de la costumbre. Ama el vértigo y la duda. Ellos son maestros mejores que cualquier escuela. Quizá tú también quieras escribir cartas a tu futuro. Hazlo. Ofrécete, de hoy en adelante, la hospitalidad de soñar sin censuras. Pregúntale al yo de dentro de 20 años si temerá menos. Proponte que sí. Guarda esas cartas. Algún día, cuando el mundo vuelva a parecer pequeño y gris, las abrirás y descubrirás que lo imposible es apenas una invitación que espera el sí de tu temblor. Capítulo 25. El ritual de lo prohibido. Esta noche, enciende una vela. No hay nadie más contigo, ni inquisidores, ni jueces, ni testigos. El silencio te abraza como un ala. Dibuja en el aire con la imaginación el contorno de un sueño antiguo, algo que no te has permitido pensar, algo prohibido porque lo amas demasiado. Siente el peso de la cera derritiéndose. Sopla y observa el humo elevarse. Ese es el alma de un deseo que se libera. Hazlo cada vez que el miedo golpee tu puerta. Haz del rito de imaginar lo prohibido la rutina más brillante de tus días. Aquí, en el rumor de la llama, vive Giordano Bruno. Aquí, sigues apostando por tu propio milagro. El secreto continúa arrastrando su eco. Hoy eres tú quien puede elegir, cerrar el libro, apagar la vela, o quedarte mirando el humo y atreverte a soñar más hondo, a inventar tu mundo desde la ceniza, desde el deseo y la pregunta. Penúltimo capítulo, el último umbral. El fuego está casi consumido. Sabes ya, oyente, que el secreto nunca fue ceniza ni libro quemado, sino la semilla subterránea que sobrevive al invierno y estalla, inesperada, en la primavera del alma. Siente el eco de todas las preguntas que cruzaron este trayecto, desde la primera mirada de Giordano niño al cielo, hasta la última frase pronunciada frente al tribunal del miedo. El misterio no se resuelve, solo cambia de forma. Nadie puede darte el poder, solo recordarte que dormía, manso, esperando tu despertar. Hoy, recorriendo la memoria y la historia, has caminado con el exiliado, has sentido la huida, la pérdida, la promesa. Pero el exilio no es castigo, fue el altar desde el que Bruno descubrió que el verdadero mundo habita no en la geografía, sino en la imaginación transformadora. Clímax y revelación. Ahora, la plaza vacía con el rumor de pasos de siglos. La estatua de campo de Fiori vigila todo, y algo en tu pecho vibra con el mismo temblor que hace arder los gritos y los silencios. Una voz susurra, y no se sabe si es Bruno, el narrador, o tú mismo. No tengas miedo de tu llama. Los muros del dogma son de papel cuando la pregunta arde. Toda frontera es una invitación, todo miedo, la antesala de tu libertad. Visualízate al pie de la antorcha. Siente el frío de la piedra, la calidez del sol, la confianza que se asoma cuando decides pensar sin permiso y amar tu propia rareza. Epílogo. El legado es ahora. Hace siglos creyeron que encendiendo la hoguera traerían silencio y olvido. Pero nada que nace del coraje muere en el humo. El secreto prohibido de Giordano Bruno, el de conseguirlo todo, no es una fórmula ni un hechizo, es la promesa de que puedes, siempre, elegir entre la ceniza y la chispa, entre el miedo y el milagro sencillo de cuestionar y crear. Elige imaginar, elige agradecer lo insólito, elige dudar y arder. Cada vez que el mundo te diga no puedes, recuerda la sonrisa de quien caminó al fuego para dejarte abiertas las puertas del infinito interior. A cierre emocional y poético. Aquí se apaga la voz. Aquí comienza tu silencio, único y propio. No naces solo una vez. Renaces cada vez que decides mirar más allá de lo creíble,
cada vez que abrazas tu herida y la llamas alas. No busques fuera, eres tú el mago, el sueño, la pregunta. Vive con la llama de los que abren camino aun cuando nadie les cree. La única herencia que Giordano Bruno dejó, y que ahora es tuya, es la valentía de amar lo imposible y el gesto sencillo de volver a encender el fuego cada vez que la oscuridad regrese. Respira. Siente. No te detengas aquí. El secreto continúa en cada acto de creación, en cada palabra que te atrevas a regalarle al mundo aunque nadie la entienda. Silencio. Música suave. El eco de una antorcha que nunca termina de apagarse.